Muy buenos días a toda la audiencia, acá a todos los periodistas, agradecer por el espacio que nos están brindando y es oportuno el día de hoy manifestarnos y poder brindar un informe acerca del ex comité de fiscalización que ha culminado funciones al momento de la posesión de Gary Soria el 21 de agosto, donde hoy día queremos explicar todos los detalles pormenorizados de cuál es la función que hemos hecho, qué es lo que se ha hecho, hasta dónde se ha podido llegar, para poder aclarar a toda la hinchada y evitar cualquier susceptibilidad o comentario. Lo que más Wilstermann necesita en este momento es certidumbre y tener todo claro. Así que vamos a comenzar con todos los acontecimientos. Bueno, primeramente muy buenos días. Es un gusto poder tener un poco de atención para poder informar a toda la comunidad aviadora los eventos que hayan sucedido antes, las bases sobre las cuales se ha sentado esta nueva dirigencia y sobre todo tratar de seguir con una luz de certidumbre. Lastimosamente vemos de que esta situación no es grata para nadie, vemos de que las cosas no están acompañando, pero sobre todo vemos también de que es prudente hacer una intervención como el ex comité de fiscalización, porque varias personas todavía piensan que nosotros seguimos en funciones o que deberíamos estar realizando algún tipo de pronunciamiento cuando la vigencia de este comité de fiscalización ha concluido al momento de la posesión. Sin embargo, a modo de realizar un primer acápite, vamos a ordenarnos de la siguiente manera. Voy a dar un pequeño pantallazo del tema del manejo, del cómo se ha dado el manejo interno del comité de fiscalización, por una parte. Por otra, Tony va a dar una explicación sobre algunos puntos y terminaría yo dando a conocer algunas cifras que se hayan manejado dentro de lo que son los ingresos y egresos dentro del periodo junio, julio y agosto. Entonces, para dar inicio, nosotros dentro de lo que es el cumplimiento de la resolución de asamblea de fecha 30 de mayo, nosotros hemos sido designados dentro de un cuarto punto de intervención del doctor Julio Torrico, en el que se ve conveniente y se ve necesario la conformación de un comité de fiscalización que pueda dar cierto grado de confiabilidad y credibilidad a los manejos que vayan a realizarse en el proceso dado de la asamblea hasta el proceso de la posesión del nuevo directorio. Vale decir que en primera instancia debió haber sido el mes de julio y se ha extendido hasta el mes de agosto, sin tomar en cuenta que se dé algún tipo de beneficio o juicio de valor a la auditoría que debería haber sido presentada, porque la misma asamblea establece en la resolución de que será la nueva directiva la que tome las riendas para realizar una auditoría técnica especial a la anterior directiva. Sin embargo, los lineamientos y las bases que vayan a fundar ese trabajo los hemos ido detallando y se los vamos a ir comentando. Dentro de lo que sea un manejo interno, se han tenido inconvenientes bastante ingratos en cuanto al funcionamiento y a una estructura orgánica, en el sentido de decir que esta resolución nombra a Gary Soria como cabeza del comité fiscalizador. En esa cabeza al funcionamiento hemos sido partícipes Tony, mi persona y un miembro más, Alejandro, los que hemos tenido que ir detrás de él para exigir poner en orden, porque desde la cabeza no hemos tenido una disponibilidad de realizar un trabajo honesto, transparente, continuo, pero sobre las bases institucionales. Sin embargo, en ese aspecto, nosotros hemos dado los lineamientos de función de este comité. Y en este comité se han tomado en cuenta diferentes parámetros. Uno de los parámetros ha sido que el control de recaudaciones, y ustedes nos han visto cuando hemos estado en calle, que los dos primeros partidos de local del Wilstermann se ha tenido un reporte de bordereau
de cerca de 6.500 pagantes al estadio, pero por dentro teníamos un aspecto muchísimo mayor. Entonces, como comité de fiscalización se ha empezado a realizar el corte de las personas que hayan estado a cargo de la atención de accesos al estadio, de la empresa Yaigo, que se ha detectado que no era la empresa que podía haber dado la transparencia y certidumbre, y se han manifestado un tipo de bordero realizado con el control del comité de fiscalización, donde se ha incluido incluso el conteo de las colitas de las entradas que realmente han sido efectivas. Y en una conferencia de prensa con algunos miembros acá presentes se había estipulado: a partir de ahora, señor Gary Soria, señor Fernando Soria, este es el lineamiento mínimo que debe tenerse para que de ahora en adelante el reporte de bordero sea de esta manera, que no se ha dado. Internamente se ha rechazado o no se ha compartido muchas de las contrataciones y los montos con los cuales deberían realizarse las contrataciones de nuevos jugadores, porque el periodo de transición nos ha agarrado justamente entre el inicio del nuevo campeonato, apertura y cierre del libro de pases. Y dentro de lo que emana la resolución de asamblea se ha dicho: entremos a un proceso transparente y austero, pero no se ha podido garantizar un proceso de austeridad, porque en principio esta cabeza o esta figura de único candidato nos ha expuesto de que el que se iba a hacer cargo iba a ser pues la dirigencia que le iba a llevar a cabo. Entonces el proceso austero ha sido de 245.000 a 236.000. No ha habido un proceso de austeridad. Sin embargo, por el fin de la transparencia, nosotros hemos empezado a ordenarnos por la autorización de cada manejo que vaya a darse, tanto con el proceso de autorización de elaboraciones de contrato como resoluciones de contrato con jugadores, además de pagos específicos que correspondan a ciertas resoluciones. Vale decir, cuentas claras, amistades eternas. Vas a gastar un peso, vamos a autorizarlo. Y así se ha ido dando a través de 7 actas y una resolución. Dentro de lo que es este periodo de la elaboración de actas, las mismas siempre han estado suscritas por los miembros del comité de fiscalización, pero aparte de los presidentes que todavía tenían que firmar, como de la cabeza de este comité, que era Gary Soria. Pero esto ha sido hasta cierto punto, porque muchas de estas cosas se nos ha ido cohibiendo y coartando a nivel de información para poder tener acceso. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos fundamentales de entrada de este comité? Aparte de reglamentar y aclarar cada uno de los puntos de cómo debe manejarse una institución. Nosotros vemos que en el caso de las entradas no podía haber una diferencia tan grande, y verificamos que en los reportes que se tienen habían entradas de cortesía que sobrepasaban las expectativas, tanto de la población que entra pagando su entrada como de la exacta que podíamos haber cuantificado con las entradas. Ahí identificamos de que aproximadamente 1.050 entradas solamente a la barra, entre la zona norte y los Gurkas, debían haberse cortado, para lo cual solamente se consideran entradas de cortesía para los auspiciadores en cantidad delimitada, porque esa decisión que en su momento ha sido tomada, si bien ha venido con repercusiones, intención de presión, de renuncia, etc., ha sido una de las decisiones que mejor se han tomado a fin institucional, porque la institución también necesitaba de los recursos para poder sobrevivir y subsistir, pero dentro de un ámbito de transparencia. Entonces, dentro de ese ámbito de transparencia se han puesto los lineamientos de arranque para poder armar un mejor escenario, para poder encarar claramente
el estado de cuentas y los registros contables que nosotros vamos a poder en evidencia, por así decir, las que se hayan dado entre el 6 de junio, el cual ha sido fecha en la que hemos sido notificados con la resolución notariada, y el 21 de agosto, que han sido miembros posesionados de este directorio. Entonces, le cedo la palabra a Gary para poder ir viendo. Perdón, a Tony, perdón. Y a Grover. Ya, muy buenas. Vamos a empezar con los hechos que han suscitado, que son una cronología histórica. Se nos entrega en junio el acta notariada donde se nos designa miembros del Comité de Fiscalización. El 8 de junio, en la mañana, ingresamos una nota pidiendo la documentación necesaria para saber la realidad económica. Misma nota que nunca fue respondida. Aquí, como puede ver Denis, esa nota hemos presentado al momento de ingresar, donde hemos pedido todo. Un informe auditado, auditoría y estados financieros actualizados al 31 de mayo, comprometidos por Grover Vargas, según consta en asamblea, extractos bancarios de todas las cuentas, detalle del estado de ingresos que forman parte de la Copa Sudamericana, cuadro detallado de gastos administrativos del personal eventual, estado de adeudos y compromisos de pago con jugadores en procesos de demanda, estado de adeudos a prestamistas y copia de los documentos privados, estado de hipoteca de los activos fijos, estado de emisión de los cheques, estado de las deudas tributarias, estatutos institucionales y un organigrama institucional para saber cuál era la realidad del club, porque en ese momento el club era toda una chacota. No hemos tenido respuesta alguna de ninguna de las solicitudes. Para ellos, el comité era algo más para rellenar, pero cuando convenía, tenían que llamar al comité. El 13 de junio se toma la decisión de que cualquier desembolso vaya constituido en unas actas de respaldo, lo que hemos tenido las actas. ¿Por qué? Porque esto nace que en el contrato de Álvaro Peña querían poner nuestros nombres, cuando nosotros no teníamos responsabilidad administrativa en cuanto al manejo económico. Y eso iba a ir en contra y generando un perjuicio al club. Entonces ahí mi persona dijo, alto, que se elaboren las actas para que se maneje de manera transparente, donde todos estén de acuerdo, tanto en ese momento que tenía que firmar, que era Grover Vargas y el secretario, y el tema de Gary, conjuntamente con el doctor Torrico y los 3 miembros de la comisión. El 25 de junio es un hecho importante porque ratifica la inhabilitación de Gary Soria. ¿Por qué hablo de este 25 de junio? Porque esa fecha nos apersonamos a hablar con los jugadores para dar tranquilidad de que se va a poder cumplir los pagos, porque teníamos conocimiento de que existían los recursos económicos de los premios de la Copa Sudamericana y otros montos económicos que percibe Bilzerman. Primeramente participamos en una conferencia de prensa conjuntamente Grover Vargas, donde fuimos tildados de vendidos o algo así. No, la situación era para que Grover Vargas dé certidumbre al hincha y no se entorpezca todo este proceso de habilitaciones, inhabilitaciones, y el hincha tenga la certidumbre. Terminando esa conferencia, nos dirigimos a las oficinas del doctor Torrico, donde él defendió el tema de la candidatura del arquitecto Gary Soria. ¿Y por qué digo esta fecha? Porque entre comentarios y rumores, 2 miembros de la actual directiva comentan y le dicen, hemos pagado de Uber, hemos pagado de un jugador para que se vaya. Y con testigos, nosotros les indicamos, no nos consta. Documenten esa información, documenten, hagan una cuenta y hagan, porque a mí no me consta que tú has pagado del bolsillo a tal jugador. En reiteradas veces indicamos que registren los montos que ingresaban por cuenta propia para que tengan claridad. El 29 de junio mi persona sale a la prensa e indica que es digno y valorable lo que estaba haciendo Gary Soria de inyectar recursos para pagar a los jugadores, el caso Venegas, otros gastos que se manejaba. Lo dije públicamente, pero a la vez también indiqué de que eso no constaba en la realidad, en la contabilidad del club. Porque para que esos dineros
se le crea a Gary Soria y a todo su directorio que han ingresado, ¿cuál fue la modalidad que les exigimos que está en la primera resolución de comité? Cualquier ingreso que entre una institución tiene que tener el respaldo. ¿En qué calidad está entrando? ¿Como beneficio? ¿Está entrando como préstamo, como regalo o como qué? Y el único para poder firmar ese convenio de préstamo era en ese momento Grover Vargas, que hasta el día de hoy no se ha llevado ese caso. Entonces eso ha mostrado que no estaba manejada de la manera correcta. En todo momento le hemos advertido a todo su directorio de Gary Soria, a él, por favor, transparenten, abran una cuenta, ingresen, porque lo que más necesitaba el hincha en ese momento era la certidumbre. El 1 de julio es un hecho donde yo estaba presentando una carta de renuncia debido a la desconfianza y a la conversación que tuve con él, donde le anticipé de hechos que mi persona vieron en ese momento, que no se estaban llevando de manera correcta, mismos que fueron subsanados y bajo un principio de apoyar a la institución, continuamos apoyando. El 13 de julio denunciamos los hechos irregulares respecto al ingreso de los espectadores al estadio, hecho que generó con el hincha indignación, porque los informes que presentaban del bordero tuve que conseguir, no del club, de otros medios, las recaudaciones de otros partidos que les hice llegar a los medios de comunicación para informar al club cuál era lo que acontecía. El 18 de julio, después de mucho tiempo, hemos entregado un bordero. ¿Por qué hago hincapié en esta fecha del 18 de julio? Porque ha sido la única donde nosotros hemos participado en el control, en todo el despliegue de todo el manejo de ingresos al estadio. Y hemos exigido el bordero, mismo que lo hemos presentado en una conferencia de prensa, y conjuntamente con el comité hemos dejado claro que este tiene que ser el lineamiento, porque no hay nada que ocultar, la verdad siempre uno se termina enterando, es mejor transparentar. ¿Por qué? Porque si el presidente en ese momento presentaba todos los borderos, iba a anunciar o dar la verdadera realidad económica, que Wilstermann no vive de recaudaciones. Las recaudaciones que se sacan son prácticamente una vergüenza y un llamado al hincha que no apoya en el momento que tiene que estar. En fecha 14 de julio, a través de los mensajes que tenemos respaldados, mandamos una plantilla de modelo de contratos, porque ya se mencionaba de que hay mucha deuda, ¿dónde qué? Donde todos los contratos, las primas y de todos los jugadores esté, para poder saber la realidad y en su momento transmitir al hincha, esta es la situación, misma que fue dejada en visto, misma que no fue considerada. Otro hecho importante al comité, en fecha 16 de julio, Grover Vargas se comprometió a la entrega de los informes que él mismo se comprometió en la asamblea de entregar, misma que mi persona, conjuntamente el comité, le enviamos los mensajes y le indicamos que ya tiene un retraso de 46 días, siendo una falta de respeto al hincha debido a que asumió ese compromiso y nunca cumplió con la fecha. Argumentaban de que querían en PowerPoint, de que querían en una aplicación, y nosotros reiteramos que no nos interesa, queremos saber la realidad económica. Y nos indicaron que el día martes iba a ser la entrega, y como puede constar los mensajes, les hemos preguntado y nos han dejado en visto. No ha habido respuesta. El 19 de agosto el último. El 28 de julio, el 22 de julio es un día relevante porque se acepta la candidatura de Gary Soria. Ya no hay reparo alguno para decir yo no voy a apoyar o yo no voy a hacer esto porque no voy a ser presidente. Él a partir de esa fecha ya tiene el control total de todo. Ya no había nada que le impida poder entrar y poder seguir manejando el club. Ya no existía ninguna mano negra, ya no existía nada. ¿Por qué? Porque a partir del 22 donde le llega la notificación de poder ser candidato, ya no había ningún impedimento para poder realizar todo lo que él se comprometió. El 28 de julio, un día después del partido de cuando jugamos en Santa Cruz, Gary Soria, mediante un medio de comunicación, indica que Grover Vargas le entregó los informes a él, informes que nunca fueron entregados a nuestra persona.
En fecha 19 de agosto se le envía un mensaje, que este mensaje es determinante, donde se le envía a Gary Soria y se le indica de que si tenía registrado todos los gastos erogados hasta esa fecha, mismos que debían suscribirse a través de un documento de préstamo con el directorio saliente para tener el respaldo institucional, misma que no fue respondida. Entonces, hemos lidiado con esa situación día a día, hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido. Ustedes saben que esto es tiempo, esto es dedicación, hemos sacado de donde hemos tenido, pero nos vamos tranquilos, porque al hincha, después de mucho tiempo, se le ha transmitido la verdadera realidad que pasaba en el club. Entonces, esa es lo que hemos podido hacer, y N cosas que nos quedaríamos todo el día respecto a todo lo que hemos tenido que pasar. También hay el tema de auspicios económicos que han ingresado al club, que eso ha sido mediante una acta, como tenía que ser. Entonces, como esos ingresos han suscrito patrocinio con el club, lo mismo debería haber hecho el día de hoy el señor Gary Soria para evitar cualquier especulación y dar al hincha: acá está, yo he puesto esta cantidad de dinero, ha salido de esta cuenta, ha entrado acá y ha apoyado. Pero hasta el día de hoy, no. Lo que hoy en día necesita el hincha de Wilstermann es tener certidumbre. Le paso las palabras y al final voy a culminar con la asamblea. Vamos a intercalar un poco con este punto. Si bien nosotros hasta este último mensaje que pueden ver del viernes 19 de agosto en el grupo de fiscalización, cuando se exige que se haga la entrega al señor Grover Vargas, Renan Quiroga, de la presentación de los estados financieros, que se han ido dilatando de una, de otra manera, se ha tenido que acudir hasta el auditor de la empresa consultora, el cual prácticamente en un periodo de casi 21 días he estado bicicleteando. Es que estoy en La Paz, pero voy a viajar a Santa Cruz, que el viernes llego, que no te puedo entregar a vos, que le debo entregar a Grover. Se exige la presentación al presidente anterior, que todavía estaba en vigencia, y nosotros hemos sido de alguna manera engañados hasta el último día para esa presentación, para poder dar una opinión respecto a los estados financieros de la realidad del club. Sin embargo, sabiendo además de que estamos ajenos a la resolución de la asamblea, nosotros habíamos recomendado en una reunión que a nivel de comité de fiscalización se busquen caminos para una auditoría externa. Primero, esa auditoría externa debe llamarse por un concurso de expresiones de interés. Así es como se llama a las personas que quieren formar parte de manera voluntaria bajo un monto base, sobre el cual se había preparado ya un anteproyecto para que sea de esa manera el camino para que una o varias personas, una o varias empresas puedan realizar esta auditoría. Que por otra parte, una entidad correspondiente al rubro estatal forme parte de un proceso de auditoría, y es en ese aspecto que se había adelantado conversaciones para que a través de la Facultad de Auditoría de la Universidad Mayor de San Simón se pueda realizar. Se tenía encaminado para poder ir realizando la auditoría presentada a los estados financieros al 31 de mayo, los cuales nunca hemos recibido tal como se presenta en este informe. Ahora, si bien estamos mostrando que para la transparencia general, todo ingreso, todo egreso está manejada por actas del comité de fiscalización, acá nosotros hemos dicho: autorícese, solicítese en algún caso algún dinero de la federación para pagar a tal persona, a tal jugador, a tal rescisión. Entonces, para nosotros, ¿qué significa habernos ordenado de esta manera? Que todo lo que entra está claro por todo lo que sale. Entonces, ahí entramos a un inconveniente grande de lo que es la participación de los egresos. En cuanto se refiere a los egresos, nosotros hemos tenido haberes ingresados por la Federación entre el periodo del 6 de junio al 21 de agosto de $511,725,000. 423,000.
dentro de lo que tenemos en ingresos y otros 511.725 que forman parte de este extracto bancario, que forman parte de este informe. De egresos, el primer egreso dudoso, y dentro de lo que forma parte de nuestro informe es necesario aclarar esto para ustedes. Existen ingresos verificados, existen egresos verificables, que son los que forman parte de las actas que hemos suscrito. Y existen existen egresos que no son validables, no son validados, por lo menos para nosotros no son validados. ¿Qué tipo de egresos son esos? El primer ejemplo que mencionaba Tony, que el día que estuvimos en la asamblea o en una conferencia con ustedes en la sede del Bilster, acompañamos a la oficina del doctor Julio porque siempre tratamos de mantener esa imagen de unidad institucional. Llega la señora Imelda Soria y hace el comentario de que dice: acabo de despachar a Uber Escobar, está zanjado. Yo le dije: ¿cuánto has pagado? Pagado 38.500. No te creo. Porque ese fue el origen de todo lo que desenlaza lo que ahora vamos a decir. Pero ¿por qué no me crees? Aquí está el recibo. Yo le hice una analogía en la que yo soy constructor y le digo: ¿sabes qué? Si yo le mando a mi albañil a comprar 1 kilo de clavos con 20 bolivianos y viene y se pone a trabajar y le pido el cambio y me dice: no, pero costaba 20. Aquí está el recibo. Pero para los que sabemos de construcción, sabemos que el kilo de clavo está en 11 bolivianos. Entonces un recibo, y se le dijo, no puede llegar a ser un instrumento válido de verificación de un egreso, porque no estamos hablando de un equipo de fútbol de barrio. Esto es una institución, y es por eso que el pensamiento institucional debe estar registrado, validado, porque tarde o temprano el mismo será auditado. Tarde o temprano esto tiene que estar tan clarito que un periodista, una secretaria, un administrador, un ingeniero, un consultor, un abogado lo debe entender. Porque para eso se está dejando los registros. Entonces, si hay gastos que están ajenos a estos registros que hemos autorizado, nosotros los consideramos como gastos no validados. Y en ese sentido, los egresos no verificables, que así lo hemos llamado dentro del informe presentado, los egresos no verificables se tienen en primera instancia el de Uber Escobar de 38.500 y el caso Venegas de 75.000, además de Oscar Vaca de 12.000. Estos gastos suman a $125.500 entre el 6 de junio y el 21 de agosto. No tenemos conocimiento de más. ¿Qué quiere decir no verificable? Si va a venir alguien y me va a decir: yo puse $813.000 o 12.000, 813 yo tengo registrado por alguna nota de prensa. Hay una diferencia de $687.500 que se habrían puesto desde el momento de su posesión hasta la fecha. Pero vuelvo a decir, aún así estos 125.000 de nuestro periodo de fiscalización no es verificable. Si no es verificable, es como el ejemplo de mi albañil: no te creo. A menos que tú me digas: ¿sabes qué? He hecho caso al cumplimiento de la resolución número 1 del comité, que es esta, en la que hemos dicho en la segunda página: se recomienda a la Administración Económica Financiera del club por parte de este equipo, debiendo contabilizarse todo gasto realizado y por realizarse, con el fin de no tener inconvenientes a nivel de registros contables institucionales dentro del flujo de caja de este nuevo periodo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dado con una resolución? Ya no es un acta,
y es una resolución de cumplimiento por mayoría de los miembros del comité. Entonces, no ha cumplido. Primero que no ha cumplido, y segundo, que llegamos a este escenario. Este escenario en el que decimos, bueno, ¿y por qué estás apareciendo recién para decirme estas cosas? Un tema, perdón, fuera de esta situación, no es que solo ha sido con Gary. Hemos defendido al club cuando nos han convocado a una reunión a las 1 de la mañana en el departamento del señor Soria, donde Grover Vargas y Renan Quiroga exigían el pago de un préstamo de un señor. Ahí nosotros nos portamos claros y duros. Cualquier pago que egrese y que haga el club tiene que tener el respaldo de ingreso. Quedaron en reunirse al día siguiente en la oficina con el doctor para ver que se pueda cumplir. Así que no solo esto es que es con Gary, lo hemos hecho de manera directa con Grover, porque cualquier ingreso que llegue al club tenía que haber sido firmado, como los ingresos de patrocinio de 2 empresas, que consta en esa misma acta, en la acta donde exigen el pago de los intereses a ese prestamista. Ahí está la suscripción de contratos publicitarios para que se pueda transparentar. Continúa. Sí. Muchas gracias por esa puntualización. Es decir, que si de la directiva de Grover Vargas me decían, tienes que pagarle porque nos ha prestado plata, mostrame para que te crea. ¿Quién prestó? Pedro prestó, Otondo prestó. ¿Hay intereses? ¿A quién le debo pagar los intereses? ¿Cuál es el contrato? ¿Cuál es la autorización del directorio para recibir ese dinero? Porque si un directorio no autoriza el ingreso de dineros a la institución, entonces no son pues validados, no son validables, no son verificables. Entonces, en ese sentido, de la diferencia y los montos que estamos teniendo, nosotros vamos a volver a la resolución de la Asamblea del 30 de mayo. Y en esta resolución se menciona claramente que se debería, que primero que se rechazó el informe presentado por Grover Vargas, porque no tenía ni pies ni cabeza, no se sabía a quién se debía, estaban en activos, pasivos, pero no era claro para la digestión de este tipo de adeudos para el hincha asociado. Entonces se determina que él mismo, a través del nuevo directorio, deberá llamarse a una asamblea para dar un informe específico y detallado de todos los adeudos que se tienen. Hace un par de semanas, tal vez menos de 2 semanas, habíamos escuchado, porque es volver a reintegrarnos dentro de lo que es el comité de fiscalización anterior, con Tony decimos, hermano, esto ya debería cumplirse. ¿Qué es esto? El llamado a una asamblea ordinaria para detallar exactamente cuáles son las deudas, las erogaciones de gasto, además de dar transparencia a este pequeño proceso del nuevo directorio. Primero, que no se ha cumplido el llamado a una asamblea específica para tomar este tema. Segundo, nosotros vamos a entrar a algo que ha sido suscrito en la misma asamblea, en la que se ha dicho, la primera semana, cuando sea presidente, voy a invertir $1,5 millones. Lo firma la Barra de los Gurkas, lo firma Gary Soria. Estamos a 90 días de un cambio y según él, son 813,000 que ya habría puesto. Pero estamos dando luces de que ninguno puede ser verificable. Al no ser verificable, no te creo. Como no te creo, ya es el segundo y tercer incumplimiento de este llamado a la comunidad aviadora. En el sentido de que yo me siento estafado, totalmente estafado, por haber formado parte de una asamblea en la que se ha realizado una excepción a los estatutos solamente
para la habilitación de un candidato que tenía que darnos la certidumbre institucional. Y al no tomarse en cuenta ninguno de estos resultados, este primer documento suscrito el día de la Asamblea del 30 de mayo ya llama pues a los primeros actores, ¿no es cierto?, que deben, y espero que se puedan unir a este pedido inmediato de una asamblea ordinaria que ya ha sido especificada según resolución del 30 de mayo. Por lo tanto, llevar todos estos pormenores a una asamblea son las líneas que deberán tomarse para transparentar la institución, si es que acaso así la queremos transparente. Si es que acaso me va a decir, en ningún momento puse 125.500, son 500.000 o 600.000 o 700.000, deberá haber realizado el cumplimiento y tal vez nos pueda mostrar el cumplimiento de movimiento de cuentas bancarias, actas de directorio anterior, que autoricemos, me imagino. Pero hasta donde nosotros hemos dicho y hemos tomado, lo que se escribe debe ser claro para todos. Solamente se tiene este dato no verificable, que sería el que se haya puesto. Entonces, para ir cerrando, para ceder a la palabra. El acta, presidente. ¿Cuál? El acta de la Asamblea. El acta de la Asamblea. Nosotros, en horas de la tarde, estamos haciendo la entrega de este informe, que es el informe del Comité de Fiscalización del periodo del 6 de junio al 21 de agosto, en el que hacemos notar todas estas incoherencias, irregularidades y datos que no van a ser verificables para cualquier persona que vaya a poner el ojo de control en esta situación. Dentro del periodo de fiscalización hemos puesto mucho de nuestra parte para poder transparentar desde el ingreso a los estadios hasta los tipos de reporte. Sin embargo, así como el estatuto lo dice, tendría que haber también un comité de fiscalización permanente. Yo lamento mucho que a través de un grupo de hinchas, periodistas, pueden o no ser santos de la devoción de muchos, pero han tomado la decisión de encarar a lo que he escuchado una cruzada aviadora. Valerosos hinchas que no quieren dejarse, pero yo considero que ese no es el camino, porque si hay una institución, hay una directiva, debería ser pues la directiva quien se encargue de cualquier llamado, de poder juntar, buscar auspiciadores, buscar inversionistas. Y si el hincha está haciendo este trabajo, es porque lamentablemente estamos viendo de que no hay dirigencia seria, no hay dirigencia ordenada, y pareciera que no hay dirigencia con recursos. Y eso es el punto más agravante de este llamado. Pero no está en manos nuestras hacer algún tipo de requerimiento adicional o petición. Esto debe llevarse a una asamblea. Y deberá ser la asamblea la que reciba, tal como se puso y se pidió el 30 de mayo, el informe detallado de los adeudos para ver si es que acaso se llegan a los 9 millones. Porque no creo que una deuda de 4.7 millones de mayo en 3 meses o en menos de 3 meses se haya casi duplicado. O sea, es muy incoherente. Pero ya tenemos que tener cierto grado de certidumbre con la normativa, con los documentos de respaldo, con la transparencia. Porque si este no es un trabajo honesto y transparente, entonces no va a seguir bien. Y eso es lo que nos ha caracterizado para poder llevar adelante todo este trabajo que brevemente les estamos mostrando. Entonces, con eso, Tony, mi participación había terminado. Para concluir esta conferencia, le hacemos el pedido al señor Gary Soria que dé el cumplimiento, no al compromiso con Tony, no al compromiso con la barra, no, el compromiso que tiene con Bilsterman, porque él en la asamblea indicó que iba a haber los recursos
y por eso se eliminó a otro candidato y se lo habilitó a él. Con esa misma acta, esta misma acta que pueden ver, él y toda su directiva han sido elegidos, porque sin esta acta no había proceso de elecciones. Y en esta acta está claro que él se compromete a dar los recursos y poder solucionar ese tema. Así que él, es el momento, si nos está viendo, de hacerle el llamado. Basta de vivir ya en mentiras, basta de vivir en susceptibilidades. Es el momento de sincerarnos y como bilsermanistas vivir nuestra realidad. Y nuestra realidad nos indica que el día de hoy no tenemos los recursos económicos. Están pagando los sueldos particionados en 3. Eso es lo que ya llama a la indignación. Y yo se lo dije en su cara a Gary Soria. Me reuní hace 2 semanas con él. Todo este problema tú solo te estás haciendo, porque tú no estás saliendo de frente y diciendo, esta es la situación económica. Y si has comprometido algo que no lo puedes cumplir, dilo, anúncialo. ¿Para qué? Para que toda la gente que quiere apoyar, toda la gente que quiere ir, lo haga. Porque Bilzerman no lo va a sacar adelante Gary Soria, lo va a sacar adelante toda la hinchada, toda la gente que tiene que darse cuenta que Bilzerman no solo es un club de fútbol, es un fenómeno social que hay acá. Lo que menos queremos es desestabilizar, generar más problema, hacer más quilombo o alguna telenovela que no existe. Lo único que queremos es de que asuman con valentía su responsabilidad, sus compromisos, y si no lo tienen, que lo digan al hincha. ¿Por qué? Porque esta incertidumbre está generando todo lo que hoy en día está viviendo Bilzerman. Esa sería para concluir, y un saludo a todos los hinchas que están haciendo esa recaudación, que es valorable. Vamos a tratar de, hay unas ideas también que hay en la cabeza, de poder apoyar, porque Bilzerman es de todos, pero en este momento Bilzerman tiene una cabeza institucional, y esa cabeza institucional tiene que dar el lineamiento de lo que va a hacer, y tiene que dejarse apoyar de todos, no solo en uno solo, porque Bilzerman es muy grande. Y al último quiero concluir este mensaje para todas las personas. Puede de que lo que hayamos dicho o algo guste o no guste a todos, no me interesa. Bilzerman está por encima de todos. La pregunta de la gente, Tony, ¿por qué esperaron tanto para dar a conocer estas denuncias y estas anomalías en el tema de los supuestos dineros que habría invertido ya Gary Soria al club? Bueno, hemos esperado el tiempo prudente, porque ya son 3 meses de la gestión que él va a estar como presidente, y al escuchar en los medios de comunicación que puso una cantidad de $813,000, nosotros nos hemos llamado a la sorpresa. Ha invertido tanto que lo demuestre. Y es el momento necesario. Querían que salgamos a hablar en ese momento, y lo que menos queríamos era generar controversia, problema, todo. Ahora estamos saliendo, no siendo parte del problema, sino siendo parte de la solución, exigiéndole al señor Gary Soria de que pueda cumplir y de que pueda solucionar todo esto. Porque ahorita hay que ser honestos, el problema pasa por la plata. Y aquí no hay que ser mago para inventarse que la auditoría y tal. Es fácil. Tienen en contabilidad, hay los directores, a tal jugador que esté en demanda, ¿cuánto es lo que se le debe? Según registro se le debe esto. ¿Ok? No es necesario hacer todo este show, patear oxígeno a 6 meses, seguir dilatando, no. Si están los números, a este jugador se le debe tanto, no se le ha pagado, pero para ir a negociar, ¿con qué se negocia? Con recursos. Y acá, a los jugadores que se les debe la deuda, por favor, pónganse la mano al pecho y cobren la realidad, porque tenemos conocimiento de que el monto real que se les va a pagar no va a ir a ellos, porque cuando solucionamos un caso, un jugador me lo dijo, por favor, no lo pongan en la prensa, porque de lo que voy a recibir, mi representante, empresario y terceros, me van a cobrar. Por eso, saludo esta campaña que están haciendo los hinchas, porque es con sinceridad, no tienen ensaña, no tienen maldad, no hay nada atrás. Lo que quieren es ver a nuestro amado Bilzerman resurgir otra vez. Por eso de que todas estas soluciones se puedan dar, pero acá tiene que haber la cabeza que liderice
y que pueda dar el lineamiento para evitar todo este problema que está habiendo. ¿Van a llamar a una asamblea como comité fiscalizador? ¿Se va a tener esa iniciativa? ¿No? Pero, complementando un poco la pregunta, ¿por qué recién? Y eso hay que aclararlo. No es que sea el que nos motive desmarcarnos de los que hayamos formado parte de un comité recién. A la cabeza, tal como lo menciona la resolución, a la cabeza del comité de fiscalización, no está Tony Salazar, no está Néstor Rico, está Gary Soria. Estaba, ¿me entiendes? Entonces, al ver tanta irregularidad, que esto que ya hemos invertido, pucha, entonces llama la atención y nosotros decidimos decir, la verdad no es esa. La verdad no es esa. Entonces, ante los eventos ocurridos hace 10 días, 2 semanas, en los que vemos que se manejan cifras exorbitantes, tanto de deuda como de aporte, nosotros revisamos y decimos, la verdad no es esa. Y es por eso que el motivante para que nosotros tengamos que salir mostrando la documentación y haciendo la presentación de un informe de comisión, lo hablamos de personas que están diciendo, lo siento, cabeza del comité fiscalizador, la realidad no es esa. Si no hay que mentir. Y si hay que tienen que demostrar. Ahora, para atender la segunda consulta, ¿me prestas, por favor? Esta resolución que se las voy a acercar, de la Asamblea Ordinaria del 30 de mayo, rechaza los estados financieros presentados por la directiva del señor Grover Vargas y otros. Y también exige que el mismo deba ser presentado con estados y registros contables al 31 de mayo, los cuales deberán ser presentados en una nueva asamblea. Tienen que ser validados por una asamblea. Porque esos estados financieros tenían que haber sido presentados y validados en una asamblea de socios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya casi en 90 días no estamos cumpliendo ni con lo que hemos escrito. Entonces, el llamado y la salida para este y otros caminos más deben ser atendidos en una asamblea de socios, donde todos puedan ser partícipes de opinión, de acto, de uso, de voto y de opinión para encontrar la mejor salida institucional en este momento. ¿Qué irregularidades se han encontrado, pero en la era de Robert Vargas y también de Gary Soria, ¿no? En la actualidad. Desorden. Voy a hacer mías las palabras de Tony en alguna entrevista. Donde se tocaba, salía pus, salía sangre. Se han intervenido los niveles en los que nosotros hemos podido entrar, a los que se nos ha permitido, de la mano de todos, poder encontrar un mejor camino. Se los ha mostrado el tema del borderó, el tipo de control, el cambio de personal, los lineamientos administrativos con un modelo de contrato, el evitar que siga existiendo las entradas de cortesía a la hinchada en números o en cifras totalmente exorbitantes. ¿A cuánto asciende los números que se le entrega a las entradas a la barra? Primero que nada, el día que se ha formado el comité, nosotros hemos formado parte de este comité. Uno de los criterios personales ha sido no se le puede dar entradas a la barra y menos en este monto. Hace unos minutos había dicho 1050. Recibía 50 entradas la curva norte y recibían 1000 entradas por partido de local los hinchas de la barra de la zona sur. Por lo tanto, y eso que quede como antecedente y claridad, recordarán ustedes que en algún momento fui presionado en una asamblea que me vaya. Bueno, en fin, no quiero polemizar. Tenía un origen. ¿Qué irregularidades hemos encontrado? De la parte de la gestión de Grover, nada, porque no hemos recibido absolutamente nada hasta el día de hoy de documentación. Y el último mensaje con el que se despide, ya dentro del grupo de fiscalización, ha sido el viernes 19 de agosto, en los que teníamos todavía la esperanza de que sábado nos hagan la presentación y estados financieros. Irregularidades, me imagino que para llegar a una deuda tan grande tienen que ser hurgadas, pero de sobremanera.
Una de las intenciones que yo he tenido para formar parte de este comité era para buscar exactamente eso, pero en ningún momento ni siquiera hemos recibido documentación. Y si no hemos recibido documentación, ahora que estamos al mes de noviembre, para nosotros también es un una grave alarma, que empezando por el señor Gary Soria, que a los primeros días debió haber inyectado dineros, haberse encargado, tal como dice la resolución, de una auditoría, no la haya mandado a hacer. En algún momento yo me encontraba de viaje en el exterior y escuché que se había presentado una demanda contra ciertas personas por un monto sumamente elevado. Al final de cuentas uno hace un poco de averiguaciones y se entera de que no hay nada. No hay auditoría, no hay denuncia, no hay documentos de respaldo que sean acusatorios, entonces no hay nada. Pareciera que lo único que hasta este momento se está presentando como documentación oficial es la que pertenece a este informe, en la que decimos en cada acta se han autorizado ingresos, en cada acta se han autorizado egresos, y aparte de esto, lo que tú me digas, no te creo. ¿Por qué no te creo? Porque te hemos dicho que hagas caso del manejo de cuentas bancarias a nivel de registros contables. Los que manejamos o los que hemos tenido la oportunidad de formar parte de una empresa o manejar una empresa, sabemos que el registro de contabilidad es el que tiene que ser claro. Otro tema respecto a esa pregunta, sí, hemos visto varias irregularidades y lo primero que podemos decir es el desorden en el que se encontraba nuestra institución. La información que le hemos obtenido ha sido por nuestros propios medios que nos hemos dado para poder enterarnos, desde el tema de manejo del tema de los borderos, la denuncia que hice pública respecto al caso de Alejandro Meleán, cuando nadie daba la cara, decía, Alejandro Meleán indicaba que se le debía un monto X, y que Wilstermann decía que se le debía X más 1. ¿Cuál era la seriedad en esto? Todos son buenos para generar rumor y todo, nadie es para dar la cara. Y toditos, desde que iba al complejo, desde que iba al club, señor Tony, hay esto, pero demuestren, comprobemos, con decirles que hasta con agua se ensuciaban en el club. Pero eso, ¿quién tiene que determinar? La auditoría. Pero hasta el día de hoy no hay. Y cuando hablaba Denis de la auditoría, en esa reunión, cuando tuvimos, dije, ni siquiera una empresa que se hagan cargo 3 o 4, y que entre las 4 se pueda cruzar información y evaluar. Pero la gente es buena para utilizar a las personas cuando les sirven, y cuando no, sálvese quien pueda. Pero acá estamos dando la cara porque está en juego nuestro nombre, nuestra integridad, y sobre todo está en juego Wilstermann. Entonces ese es el momento que alguien vaya y encare de frente esto. Y ya lo hice, se lo dije en su cara a Gary. Hablé con él y le transmití el sentimiento del hincha. No hablar por detrás, no hablar por la cámara, no, de frente. Y le dije, Gary, ¿tienes el dinero? Sí, Tony. A ver, si tú no lo cumples, el primero en delatarte voy a ser yo. ¿Por qué? Porque estarías jugando con la hinchada y con el compromiso. Esto se soluciona, que él solucione, dé la cara. Y si es equivocado, que lo asuma. Porque aquí está en juego, está en juego Wilstermann. Parece que no han calzado lo que representa nuestra institución. Esa es la realidad. Tony, Denis, perdón la pregunta. Hablaban hace rato sobre cuánto se había puesto, ¿no? ¿Cuánto ingresó por parte de la federación? ¿Tiene ese dato? Se habla mucho de que, por ejemplo, ya se habría primorado incluso derechos de televisión del próximo año para manejarlo dentro de lo que ustedes también tenían que ver. Según el reporte que hemos podido captar, ni siquiera del club, por otros medios, $12,500 el 13 de junio, el 10 de junio a 31,225, el 14 de julio a $76,020, el 14 de julio 54,622, el 14 de julio 19,357, el 9 de agosto han habido desembolsos de 4,452, 100,550, 33,961, 90,702. Desde nuestra gestión, ese es el monto que hemos podido averiguar. ¿Por qué? Porque en acta nosotros exigimos una cosa, pero luego hacían otra. Y ahí, ¿cómo podemos trabajar así? ¿Cómo podemos dar la cara cuando se ha manejado así? Tenemos conocimiento que
al concluir la asamblea viajó a La Paz para hacer unos pagos, porque si no pagaban, Wilstermann los jugadores se declaraban libres y no íbamos a tener plantel. Entonces aquí a este informe falta otros más que han ingresado, pero el que tiene que responder es Gary. ¿Ustedes pudieron verificar dónde fueron a parar esos dineros que ingresaron de la federación? A lo que indica, son pagos de planilla a través de 4 egresos de cheques que ha salido, que corresponden. Lo que nosotros teníamos conocimiento del pago de 31.225 era para pagar a Juan Pablo Aponte y los pagos administrativos, 12.500 que luego salió, que era para pagar a Sanguinetti, y los otros montos que se erogaron era exclusivamente para planilla. Por eso hace referencia a Denis, ¿cuál es el verdadero reporte que el dinero que ha puesto Gary Soria? Se soluciona fácil, que convoque y en la asamblea él diga esta cantidad de puesto y nos vamos a evitar cualquier problema. Pero ahorita lo que Wilstermann necesita es certidumbre y transparencia y terminar ese fuego cruzado que está habiendo entre uno que quiere que otro llama a los jugadores, que uno no. Lo que menos Wilstermann necesita el día de hoy es problemas, lo que necesita es soluciones, y la primera solución es vivir nuestra realidad. ¿Y qué es nuestra realidad? Que nuestra cabeza de la institución nos diga, esta es la situación en la que nos encontramos, yo solo tengo esta cantidad de dinero, necesito el apoyo de todos. Tony, durante el tiempo que ustedes actuaron como comité fiscalizador, ¿la plata que se utilizó fue solo de la federación o Gary Soria puso también de su plata durante ese tiempo? Dale. Ahí. O primero Es respondo. que viene ligada a la pregunta anterior. ¿Cuánto puso? ¿Qué pasó? ¿Tienes registro? A nivel de registros contables, y es lo que quiero dejar en claro, el por qué estamos manejando tanto el concepto de registros contables. Porque se maneja esto. ¿Me entiendes? ¿Cuánta plata me ha entrado? ¿Dónde? ¿Al bolsillo? No, a la cuenta. ¿Cuánta plata ha salido? Ha salido casi lo que ha entrado de la cuenta. Si me van a decir que faltó para el pago de la planilla $75,000, que yo he sacado de mi bolsillo y les he pagado a 12,000, yo les digo, no te creo. Y es por eso que soy reiterativo en el punto de decir, si yo no lo veo en un registro contable, ¿tú crees que ha puesto? ¿Creemos que haya puesto? Puede que sí. Pero de ahí a que el monto que diga que se ha pagado sea el que sea el público o el real, no te creo. Porque si no pasa por un registro contable, no puede ser verificable. Al no ser verificable, es una nebulosa de el riesgo de pagar sueldos, salarios o ajenos en efectivo, ajenos a lo que es el manejo institucional. Si estamos manejando de una manera que no es transparente, entonces no debemos pues manejar una institución. Acá voy a responder a esa pregunta. El 29 de junio mi persona afirmó a los medios de comunicación en una nota de prensa que es digno y valorable lo que el señor Gary Soria hizo para hacer el pago de Venegas. Hay, como dice, son gastos no verificables que él sí ha puesto a la institución, pero que no consta dentro de los registros. Entonces, ese mismo día, a toda su directiva igual les hemos comentado, por favor, registren los datos, registren los ingresos, que haya medios fehacientes. Si el día de mañana él sale a aclarar y dice, aquí está todo eso, tranquilidad para el hincha. Pero ahorita ese silencio, esa brecha que está viendo entre lo que dije, no dije y el otro, está generando esto. Wilstermann no necesita esto, lo que necesita es soluciones y decir, ya, tal cantidad de dinero he puesto, aquí está. ¿Por qué? Hay un caso de un jugador que cuando yo pedí y me di los modos para conseguir la información, aparecía que se le debía $5,500 en registros del club. Y cuando hablé con el jugador, no, ya me han pagado. ¿Qué es esto? Y en su momento les mostré la planilla, cuánto era la realidad que se les debía a los jugadores. Es cierto, mucha gente dirá, ustedes están exigiendo el dinero que ponga Gary Soria para pagar y camuflar toda la corrupción, todo lo que ha habido antes. No, esa no es la finalidad. ¿Por qué? Porque sabemos también que cuando ha aparecido el dinero, hasta como se dice, el que cuida,
Oh no, Wilstermann me debe esto. Todos han aparecido con las deudas, pero para eso está el liderazgo del presidente y la personalidad. En vez de tener un equipo de 18 médicos, tener 18 profesionales expertos en el área económica financiera para decir, ¿sabe qué, señor presidente? Esta es la situación actual de nuestro club. Yo voy a poner 3 millones de mi dinero cuando no sé la realidad. Es una locura. Y eso se lo dije. Por favor, rodéate de gente profesional para que tú puedas dar. Esto no es un chiste, esto es Wilstermann. Y los montos de dinero, realmente me sorprende cuando hablamos de millones, es harto dinero. ¿De dónde se va a conseguir tanta situación? Entonces, acá el único que tiene que solucionar es Grover. Y tiene que haber responsabilidad en la anterior directiva, porque no podemos dejar pasar. ¿O qué queremos? Que ocurra lo mismo que ocurrió con Bolívar, que vino alguien con dinero y a nadie fiscalizó, y a nadie auditó. ¿Queremos que pase lo mismo acá con Wilstermann? No, tiene que haber responsables, y esos responsables a través de la auditoría. Pero hasta el día de hoy no hay esos indicios. Entonces, ¿no son 9 millones, Tony? ¿Qué? No son 9 millones lo que se debe. No tenemos un dato exacto, es que uno puede salir a decir y generar un malestar en el hincha. Tienen que decir la realidad, hasta con centavos, cuánto se debe. Pero no podría ser. En esta conferencia, perdón, al margen del informe, se pide una asamblea. La asamblea solo la puede llevar el directorio, ¿no?, del club. ¿Qué van a hacer si no se acepta este pedido? No son los únicos. Es que, ¿cuál es el tema? Acá pasa, imagínense, Gary Soria no puede manejar el club en este momento, en el sentido de que todo lo que él diga, le dan palo. Todo lo que él salga, le dan palo. Entonces él tiene que sincerarse y salir a la prensa y salir a la opinión pública y decir en una asamblea, esta es la situación actual del club, necesito su ayuda. O los mismos socios tomarán la decisión. Acá no queremos desestabilizar a nadie, lo que queremos es lo mejor para Wilstermann. Y como decía, lo mejor para Wilstermann es la sinceridad. Eso es lo que nos va a ayudar para que podamos ver la realidad económica, que cuánto se debe, cómo se debe, y eso tiene que realizarse a través de una asamblea. ¿Por qué? Porque los estados financieros han sido rechazados y ahora se están elaborando otros estados financieros, tienen que ser validados. ¿Cómo vas a entrar a una gestión cuando no te han rendido cuentas claras y tú vas a poner 1 millón o 3 millones de dólares? Es ilógico que esa situación, que ¿a quién le sobra dinero acá? Que agarre, ponga 3 millones sin saber la realidad económica. Es muy complicado, pero por eso parto. Lo que necesitamos el día de hoy es soluciones. Acá no es que se quiere colgar o crucificar a nadie. Lo que necesita es hablar en la verdad. Y si él nos habla en la verdad, todo se puede aclarar, todo se puede solucionar por el bien de Wilstermann. Pero Tony, Dennis, es importante la auditoría, ¿no? Saber cuánto es, porque se habla de todo, sin que sean verificables, como dicen ustedes. Pero cuando nos centramos de que la auditoría ya está en curso, que no quieren decir quién lo está llevando a cabo por un tema estratégico, en la asamblea de darse, ¿va a ser válido, va a ser legítima esta auditoría cuando no se ha cumplido con lo que se pidió en la asamblea? No puede. Simple y llanamente, vamos a entrar, voy a ligar tu pregunta con la de Adrián. Nosotros podemos llamar a una asamblea, nosotros estamos haciendo el llamado de que los hinchas y el directorio pueda convocar una asamblea tal como se pide en la resolución de asamblea del 30 de mayo. Si el directorio no lo puede hacer, o no lo quiere hacer, o no desea hacerlo, por último, los hinchas también, con un mínimo del 10%, si no estoy mal, de acuerdo al estatuto, podrá realizar el llamado a una asamblea ordinaria, o en su caso extraordinaria, para un tema específico, de los cuales amerita que se pueda realizar una de ellas. El segundo viene ligado, ¿se debe o no se debe el monto de 9 millones? Vamos a hacer una retrospectiva rápida. A diciembre, el informe rechazado decía que se debían 2.7. El informe rechazado. A mayo, que nunca se nos ha remitido, se ha comentado en pasillos de que era una deuda verificable, reconocida por Grover y Renan, de 4.6 o 4.7. A mayo. Ya no han presentado nada, pero hacen un mea culpa y te dicen, sí, se debe esto por factores X y Z, que ingresos que nos han fallado. Está bien, reconocen un punto de partida que no es verificable, pero es absurdo decir, debemos 9 millones. ¿En cuánto tiempo?
5 meses. Estamos perdiendo 1 millón o estamos debiendo $1 millón por mes. Entonces ya salen comentarios que se alejan. Aparte que no son verificables, no son pues ni lógicos. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a dar esa certeza? Sí, de parte nuestra, es momento de llamar a una asamblea de socios para tocar el tema de los registros financieros actuales y actualizados. Si se está realizando una auditoría, no, el que nada teme o el que nada tiene, nada teme. No tengo por qué proteger al auditor, por eso en su momento dijimos que sean 3 auditorías, que sean 3 balas que vayan ahí a apuntar al objetivo y que los 3 traigan al mismo herido, porque uno no puede venir con cifras diferentes al otro, ¿me entiendes? Es por eso que todas esas sugerencias, las que hemos plasmado en documentación, no se están dando curso, y al no darse curso, no vamos a permitir, como decía Tony, primero que se nos mezcle. Se nos decía, pero ustedes siguen siendo, ¿por qué no se pronuncia? No, nosotros ya no somos comité de fiscalización desde el 21 de agosto, primero. Segundo, dentro de lo que ha sido nuestro periodo hemos transparentado y podemos dejar las herramientas para que cualquier persona pueda hacer una verificación del trabajo realizado. Porque ahí se ha jugado nuestra palabra, nuestro prestigio y además el profesionalismo que tenemos también como personas públicas. Y es por eso que nosotros estamos saliendo a la luz con la verdad y también exigiendo el espacio para que se dé la verdad. Y ese espacio no puede ser otro que no sea una asamblea. Y acotando, la asamblea es el momento adecuado para que Gary Soria pueda rendir cuentas al hincha, al socio que ha confiado en él. Pero otro detalle más, para buscar y generar responsabilidad en los culpables que nos han llevado a este descalabro en el que está nuestra institución. Ese tiene que ser el llamado y el clamor del hincha. Acá estamos queriendo llamar, exigirle a Gary Soria que haga, sí, pero también para buscar a los responsables que han ocasionado el abismo en el día de hoy que está nuestra querida institución. ¿Ustedes podrían hacer el llamado a esta asamblea? ¿Podrían organizar como miembros del comité fiscalizador? Como socios activos. Mira, Adrián, y para toda la comunidad bilsermanista, ante esta presentación, lo primero que esperamos como respuesta es que sea Gary Soria quien llame a una asamblea ordinaria. En el caso de que no lo realice, vamos a tener que formar parte del bloque de socios activos que está pidiendo se realice una asamblea ordinaria, pero con las bases que nosotros estamos dejando en este informe, porque las bases de nuestro informe son demasiado claras en cuanto a cómo debió manejarse, cómo lo hemos manejado y qué recomendaciones se dieron en su momento cuando se le dijo, no pongas plata por poner. Dios santo, mientras más dinero tienes, creo que más lo cuidas. Esa es la lógica, es el principio. ¿Hay plazos, Denis? ¿Perdón? ¿Hay plazos? Yo creo que un plazo prudente sería esperar sus 3 meses de gestión. Los 3 meses de gestión, que se cumplirían el 21 de noviembre. Entonces, dentro de este periodo ya debería lanzarse la convocatoria. No se lanza, tendríamos que formar parte también de este grupo de hinchas que busque esa salida saludable al ver que ya hay demasiados incumplimientos de auditoría externa, de auditoría forense, del 1,5 millones, de los otros 1,5 millones que a medida que pasa el tiempo voy a poner. O sea, hay demasiado. Como les decía, yo me siento estafado como hincha por haber formado parte de esta resolución, de esa asamblea en la que abre la excepción para que sea candidato, único candidato, y sea el que solucione los problemas y dé estabilidad. Y hasta ahora nada. Y la solución parte por el mismo Gary Soria. Él debería convocar y aclarar la situación. ¿Por qué? Porque esto ya es insostenible. Como ustedes pueden ver, él tiene un rechazo contundente de la hinchada. Tiene un rechazo ya en tan corto tiempo. ¿Y cómo vas a seguir yendo adelante? Entonces es mejor ser sinceros, dar la cara y hablar en la verdad. Y que quede claro, acá nosotros hemos venido porque queríamos informar. No hay ningún candidato atrás de nosotros ni nada, eso que quede claro. Porque nosotros sabemos quiénes han desfalcado, sabemos quiénes quieren y no quieren soltar el club para nada. Pero eso para tranquilidad, por si acaso, para que quede todo
todo claro y no nos hagan vinculaciones o suposiciones. Aquí estamos diciendo las cosas de frente. No me respondió a la pregunta cuando les decía si pudieron verificar si se recibió adelanto de la televisión de la Federación. Pregunto porque hace rato hablábamos de que se están dilatando pagos y es una estrategia válida, jurídica, pero de pronto se le va a acumular todo, empezando la próxima gestión, para saber cuánto va a tener que recibir Wisterman o si ya comenzamos con saldo negativo. Por favor, este informe es del periodo del 6 de junio al 21 de agosto. En ese periodo, lo que estamos informando es lo que se ha recibido. Si a partir de esa fecha está pidiendo anticipo, nosotros desconocemos y deberá formar parte de la aclaración que nos debe a todos los socios. Porque si él promete un dinero, no lo pone, y aparte nos está sacando todavía de los dineros que se tiene como institución, entonces la cosa cada vez se pone más alarmante. Nosotros sí estamos dejando, y bien claro, Erlan, nosotros tenemos un periodo en el que hemos sido comité. Y dentro de ese periodo tenemos registrado muy bien cuánto ha sido el ingreso, el egreso, las autorizaciones para cada egreso, además de ingresos excepcionales de nuevos auspiciadores. Fuera de eso, yo no le creo a nadie. Si me dicen, pero hemos pagado, no te creo. No está aquí, como no es verificable, no es creíble.